siempre se ha utilizado en el campo, en las estancias. Es muy difícil de conseguirla acá en carnicerías. ¿Saben de qué se trata esto? Esto es un cuarto de oveja. Y en este caso me la trajeron porque saben que hago videos de este tipo. Y miren lo que es. Miren la cantidad de grasa que tiene. Aparte, la carne de oveja tiene un sabor espectacular, un sabor riquísimo. Y con esta carne vamos a hacer un tuco, pero un tuco bien polenta. Y al final ustedes me van a dar la razón. Le vamos a agregar otra cantidad de cosas que acá adelante las tengo. En este caso morrón, cebolla picada, ajo puerro, panceta, chorizo, hongos champiñones, cabezas de ajo y bueno, otros aderezos, otros condimentos que en su momento lo vamos a ver. Pero vamos a ver cómo arrancamos cortando, haciendo el corte para sacar la carne que vamos a utilizar en este tuco, pero tuco, que va a ser para chuparse los dedos. ¡Vamos! Paso número 1. La paleta. Si conseguimos un trozo de carne no hay ningún problema, pero si consiguen una paleta de estas características van a tener que sacarle la carne y dejar el resto para otra comida. La paleta tiene el hueso así, así y así. Acá lo ven, miren cómo termina acá el hueso. Nosotros metemos la cuchilla acá, por donde comienza, corta poco esta cuchilla y miren, nos vamos casi contra el hueso acá. Hacemos este corte como si fuera un jamón. Miren, ven cómo quedó. Y acá sacamos este trozo. Esto es pulpa. Si queremos más cantidad de carne, podemos sacar. Vemos a ver si le podemos entrar un poquito más. Nos vamos más contra el hueso. Y podemos sacarlo, incluso podemos pelarlo todo el hueso. Podemos hacer otros cortes, pero yo lo voy a dejar acá, en 1,5 kg más o menos. A cortarlo, miren qué trozo de grasa que tiene. Y no se lo vamos a sacar porque esto nos va a ayudar pila en la cocción. Cuando esté en la cacerola, cuando esté en la olla, en el fogón. Pues les dije, esto es para hacerlo en olla de fierro, en el fuego a leña. Y esta grasa nos va a venir espectacular. Comenzamos, todo trocito fino, más o menos de 1 centímetro. Y así seguimos. Tiene pellejo, sí, pero es la parte más tierna de la paleta. Si lo hacemos con el cuarto trasero, nos vamos a encontrar que tenemos partes más tiernas. Pero en realidad los cuartos traseros se pueden utilizar para otro tipo de cosas. Este tipo de carne que es más, tiene más cantidad de tendones, es más dura, la utilizamos en este tipo de comidas. Que para cuando hace frío, después me cuento. Hacemos todo tiritas. Esto para aquellos que nunca han cocinado tuco. La ponemos todas juntitas. Y también de a 1 centímetro, más o menos. Esto es a gusto personal. Cortamos. Si ustedes quieren hacerlo en una procesadora, lo hacen. Y así lo hacemos todo. Y cuando esté todo pronto, vamos a ver qué sigue, porque todavía acá no quedamos. Todo picadito, un buen ratito lleva, pero picado a faca, como dicen los amigos brasileños. Miren, dejé separado la parte que tiene más grasa de la parte que tiene menos grasa. En realidad esto tiene un total aproximado de un 30 a un 40% de porcentaje de grasa. Ustedes dirán, ¿es un disparate? Sí, es mucha grasa. Pero la carne de oveja, la carne ovina, tanto como la carne de cerdo, no tienen tanta cantidad de grasas saturadas. Es decir, en comparación con la carne vacuna, esta cantidad de grasa de este tipo de animales es menos perjudicial para la salud. No lo digo yo, lo dicen los que saben. Por lo tanto,
esta cantidad de grasa sería menor que la cantidad que puede tener el porcentaje de una hamburguesa, ya les digo. Y ahora van a ver el por qué también la dejé separada. Eso también en la olla. Acá tengo unos trocitos de panceta. Esto es carne de cerdo y como les acabo de decir, la carne de cerdo también el tenor graso es bastante elevado, pero no tiene tanta cantidad de grasas malas. Así que más allá que tengan grasas malas o grasas buenas, el asunto es comer rico y una vez cada tanto no le va a hacer mal. En realidad, esta carne de cerdo ya es tocino, es contra el cuero. En algunos lugares le llaman bacon o panceta. Acá le llamamos tocino. En realidad también no es muy gordo, pero va a aportar su materia grasa. Vamos a hacer lo siguiente. Lo cortamos así. Listo. Carne de cerdo, carne de oveja y estos dos choricitos que los vamos a picar a la mitad, solamente a la mitad. Y en la olla, en el momento de ponerlos, les voy a ir explicando cuál es el motivo. Todas las carnes listas, todas las verduras prontas. Me había faltado pulpa de tomate o puré de tomate. De aquí, con todo esto, prendemos el fogón. Ya tengo la ollita lista ahí. Y vamos a comenzar. Y préstenle atención cómo lo voy a hacer. Porque hay un elemento, un ingrediente común en todos los tucos que acá yo no se los mostré. Me siguen y lo vemos. Suscríbete. La olla bien caliente, pero no le voy a agregar aceite. No lo voy a iniciar con ninguna materia grasa más que con la materia grasa que tiene la carne. Por lo tanto, no hablo más porque se me calienta demasiado la olla. Y así, a mano, vamos a poner esta carne. Miren cómo empieza a sonar ya. Esta carne que es la que tiene mayor cantidad de grasa. La vamos a agregar y vamos a agregar la carne de cerdo o el bacon. Acá en Uruguay es panceta o tocino. Y le vamos a dar una fritada con ese fueguito nomás, con esa llama, para que comience a largar grasita. Esa grasa va a ser con lo que vamos a iniciar la fritanga. Sin dejar de revolver, porque ahí se nos puede quemar la grasita, ¿verdad? O el tocinito. Después, en este caso yo lo hago de este modo, después de ponerle la carne, le pongo el ajo, los dientes de ajo enteros y lo dejo que se cocine un ratito con las dos carnes, la que ya está desgrasada y la otra que se empezó a cocinar. El tema del ajo es muy particular, no a todos les gusta del mismo modo. Miren el juguito que larga, esto ya es el jugo de la carne junto con la grasa. Pero no le tengan miedo a esta grasa. Miren que va a quedar esto para chuparse los dedos. Para esos inviernos bravos, esta es la comida ideal. Un buen tuco, pero tuco. Esto está listo para poner la verdura. ¿Ven? Morrón, de todos los morrones que tengan, lo que les guste. Siempre les digo eso, ustedes pongan lo que quieran, experimenten, los sabores hay que experimentarlo. La comida, no todos tenemos el mismo gusto, el mismo paladar. Usen morrón, ¿verdad? Así que vamos a poner las cebollas. Acá hay de dos tipos también, la morada, colorada, como le quieran llamar, y la blanca. La cebollita.
al tiempo que ustedes vayan viendo que les va cocinando la olla. Wow, esto empezó a largar un sabor, a desprender un aroma, y junto con esa cebolla el ajo puerro. Le seguimos dando calor. Bueno, acá está quedando muy poco jugo, aunque sale todavía. Este jugo ya es de la verdura. Pero si observamos, en este punto ya la cebolla blanca está transparente. Medio litro, medio kilo de puré de tomate, en definitiva. Y no hay que aflojarle al fuego. No hay que aflojarle la llama. ¿Vieron? Mi avivador de fuego. Ahora, después de haber echado el tomate, de que el fuego arrancó de vuelta, le voy a poner los champiñones cortados en láminas, o ahí a trocitos. Ahora sí, tapa nuevamente, fuego, y un ratito más hasta que se cocine el tomate. Mientras esto sigue hirviendo, que el tomate se está cocinando, no es necesario agregarle líquido. Quien ha hecho un tuco eso lo sabe muy bien. Si vemos que el tomate comienza a aflojarle, que empieza a faltarle las burbujas y todavía no está bien cocida la carne, porque también eso es muy importante. El tomate ayuda a cocinar la carne, más allá de la sellada que le dimos o la fritada que le dimos de entrada. Si le faltan burbujas, le ponemos un poquito de agua hasta que veamos que está bien cocida la carne. El tiempo o los tiempos de esta cocción no se los puedo dar, porque eso lo tienen que ir viendo ustedes. Todo depende de la olla que tengan y depende del fuego, de la cantidad de llama que tengan. Y esto sigue y sigue, ¿eh? Ah, miren lo que es esto, que es delicia. Acá estamos condimentando también con humo del fogón. Y ese es otro condimento, el de la leña, el del humo de la leña. Vamos a agregarle en este punto, que todavía no le vamos a agregar líquido, le vamos a agregar, esto sí, pimentón. 2 cucharadas, más o menos. Un poco de pimienta y un poco de sal. Pimienta en grano. Y de último, por supuesto, puede llevar algún retoque aún. Le ponemos los choricitos. Y acá valga una aclaración. ¿Por qué solamente 4 trozos de chorizo? Le pueden poner la cantidad que quieran, pero son chorizos cortados a la mitad. Ustedes vieron todas las grasas que yo tengo acá adentro. Bueno, en este caso, yo quiero que el chorizo no despida toda la grasa que tiene adentro. Se cocine la carne con el hervor de todos los ingredientes y a su vez vaya despidiendo un poco el sabor del condimento que ya tiene el chorizo. Después, al final, cuando lo vamos a servir en el plato, podemos cortarlo en rodajitas a gusto de cada uno de los comensales. Creo que le falta un poquito de agua. Miren el chorizo. Acá está. Si yo lo ponía de entrada, se deshacía y no quedaba como yo quería. Pero antes de poner un poco más de líquido, vamos a probar, debemos probar cómo está la carne de tierna. Porque en definitiva de eso se trata. A nadie, creo que a nadie, le gusta comer carne dura. Aunque se achicó tanto que no la encuentro. Le falta un poquitito. Le falta un poquito. Pero ya está. Lo vamos con otro. Son chiquitos, como ven. ¿Vieron cómo se arrolla? Más de 10 minutos no.
porque si no se nos va a deshacer. Pero de todo modo, le vamos a incorporar un poquito más de agua. No importa si está fría, la olla está muy caliente. Y le damos otro poquito más de fuego. Otro poquito más de llama. Y después les voy a mostrar la forma de saber si el tuco está a punto. Ustedes posiblemente lo sepan, pero yo lo voy a hacer igual. Esta es la forma de saber cómo está el tuco. Un pedazo de pan. ¿Quién no ha mojado un pedazo de pan en el tuco, en la olla? Aparte de caliente, quema la lengua. Este es el momento sublime. Suscríbete. ¿Saben lo único que le pueden poner si quieren? Si quieren. Eso es a gusto personal, muy personal. Un poquito de vino, un chorrito de vino, del que sea. Vino tinto, mejor. Ah, miren, que se toque espectáculo. Miren qué manjar. Yo voy a acompañar una buena polenta para estos fríos invernales con este tuco. ¿Saben cómo? Salgo corriendo en la escarcha de las heladas.